Jimena, un gusto de saludarte, un beso, un abrazo a toda la gente en Aguascalientes. Quédate porque precisamente tenemos a ese experto que nos va a ayudar con esos traumas y que estamos tropezándonos con la misma piedra una y otra vez. Se encuentra con nosotros Fernando Sánchez. Gracias, Jimena, precisamente para hablar, pues, ¿cómo podemos ya no volverla a cajetear? Sí, ¿verdad? Oye, pues es muy sencillo. Mira, hay que primero recordar que vivimos por ciclos biológicos memorizados. Estamos repitiendo constantemente vivencias. Esto tiene su explicación en la biología cuando las células se dividen en dos y eso nos marca tener doble información y nos marca vivir por ciclos. Eso es lo que explica la biología. Pero independientemente de eso, hay que recordar que nosotros atraemos lo que queremos y lo que no queremos, Azucena. ¿Eso qué va a pasar? Que todo lo que tú veas o pienses en exceso, consciente e inconscientemente, lo vas a jalar, lo vas a revivir. Entonces, obviamente hay cosas que repetimos buenas, ¿no? Sí. Por ejemplo, la boda, nuestro matrimonio, el divorcio, ¿no? También se puede festejar, ¿no? Tengo que repetir varias veces la... No entendí. Ahora con las redes sociales es muy fácil detectar, por ejemplo, que fuiste a un lugar, vuelves y te aparece el recuerdo de 4 años o de 2 y dices, no manches, hace 2 años estaba aquí, ¿no? Y es muy común porque estamos siempre atrayendo por ciclos lo que queremos, lo que no queremos. Ahora, hay que preocuparnos más por lo que no queremos, ¿verdad? Que no queremos atraer. Cuando nosotros tenemos un trauma en la niñez, un evento difícil, traumático, queda grabado, lo vamos a maximizar porque somos niños, nuestra conciencia no nos permite entender muchas veces nuestro nivel de conciencia. Y bueno, ese miedo a volverlo a vivir nos va a llevar a repetirlo y a jalarlo. Y no solo eso, vamos a fijar nuestra atención y vamos a obsesionarnos para no volver a vivir esa herida. Por ejemplo, el rechazo, el abandono, la humillación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente perdonar. Perdonar aquella herida de la infancia para dejarlo de ver como algo malo que pasó, ¿sí? Para conscientemente dejar de revivirlo. ¿Cómo? Siendo conscientes de las cosas buenas que pudo haber traído ese trauma. Está un poco complicado explicarlo en tan poco tiempo, pero trato de hacerlo lo más claro posible. Si yo siento que es un trauma y me aferro a no quererlo vivir y pienso que no lo quiero vivir y constantemente estoy pensándolo, lo que voy a hacer es revivirlo. Entonces quiero perdonarlo, verle un sentido positivo desde el pasado para dejar esa obsesión a no vivirlo y dejarlo de jalar. ¿Nos damos cuenta que tenemos el trauma o no, o es algo inconsciente? Es inconsciente, pero es muy sencillo darnos cuenta. Aquellas cosas que se repiten que no nos gustan, ahí debe de haber un trauma. En esas cosas excesivas que estamos repitiendo constantemente. Por ejemplo, el abandono, el rechazo, no sé, la traición, cualquier cosa que se repite, porque lo que pasa en el mapa del ser humano es que cree que así es la vida para todos. Y quizá el vivir un trauma no es una enfermedad, pero el acostumbrarnos a vivirlo sí. El verlo ya como que así es la vida, ¿no? O a mí me va mal, no me pagan mis clientes, o cualquier cosa que tú estés viviendo negativa en tu vida, la enfermedad podría ser el acostumbrarte a vivirla. Y el decir así es la vida, así son todos, y no es así. Yo te puedo decir que a lo mejor mi herida es la de la traición, y yo revivo, y soy muy obsesionado a que no me traicionen, pero es lo que voy a jalar. A lo mejor la tuya es la del abandono, por ejemplo. Entonces tú vas a revivir esa herida. Pero hay que irnos al pasado para sanarlo, y sí se puede, ¿eh? Digo, pero hay dos panoramas aquí diferentes, se puede decir uno positivo y otro negativo. ¿Por qué lo digo? Y te va. Mi papá fue un borracho desobligado, patrón negativo. ¿Sí? Correcto. Mi mamá siempre fue la que nos sacó adelante, patrón positivo. Ok. Ahora yo quiero formar mi familia, pero me cuesta trabajo porque soy muy exigente por temor a que vaya a salir, a que vaya a salir igual que mi papá. ¿Qué puedo hacer? O sea, ojo, sí me doy a entender. Sí, lo entiendo. El patrón positivo de la mamá contra el patrón negativo del papá. ¿Por qué nos da miedo lo negativo y no nos enfocamos a lo positivo? Mira, es muy común en este tipo de casos que idealicemos a la madre. Bien. Porque nuestra madre hizo el doble rol. Entonces lo que buscamos en nuestras parejas es una mujer idealizada, que no existe. Buscamos una supermamá. Sí. Y entonces todas las mujeres que conocemos nos quedan chiquitas. Lo que hay que ver es analizar. Primero, ¿por qué papá se fue? A lo mejor papá fue abusado a la edad que tenía él. Es un ejemplo, ¿eh? Pero te puedo decir que hay algo atrás de eso.
Puede haber golpes que el padre haya recibido a partir de la edad en la que el hijo tenía, en la que el papá se fue. Si el hijo cumplió 10 y el papá se va a los 10 años del hijo, puede ser que él, el padre, a los 10 recibió golpes, un abuso o algo negativo. Entonces lo que hace, para no repetir ese patrón dentro de la familia como herramienta para él útil por su nivel de conciencia, es irse. Entonces hay que entender eso amorosamente. Y también hay que entender que mamá hizo su mayor esfuerzo por cumplir los dos roles. Pero ojo, tenemos que poner al nivel a los dos, a papá y mamá al mismo nivel, porque si tenemos agrandado uno, vamos a tener dificultades, tanto con el dinero como con nuestras relaciones interpersonales. Porque el éxito de una persona está en tener de alguna manera al mismo nivel o como equilibrados nuestro lado masculino y nuestro lado positivo. Y ese es mamá, papá. Es el dar y el recibir en el dinero. Te pregunta Isabel, buen día. Me cuesta mucho tomar decisiones, miedo e inseguridad, hacer negocios. Sé cómo hacer las cosas, pero me cuesta mucho hacerlas y me desespero. Pero también mi papá era así. ¿Cómo puedo cortar con este patrón que me la detiene? Sí, puede haber un trauma ahí, obviamente, hablando de los traumas, ¿no? Digo, ligándolo al tema de hoy. Pero es muy sencillo. Si ella le da miedo o le cuesta mucho trabajo hacer negocio, hay que buscar un trauma con una persona que hizo negocio. Ya sea en mi vida, en la de mis padres o mis abuelos. Puede ser un tema transgeneracional. Acuérdate que la información no se pierde. Viaja a través de los genes. Eso lo explica la epigenética. Ya está reconocido por la ciencia. Los traumas de nuestros abuelos nos van de alguna manera a marcar a nosotros. Si el abuelo hizo negocios y le lo perdió todo, los nietos, bueno, la Biblia lo dice, los abuelos comían uvas, a los nietos le rechinan los dientes. Entonces, esto lo explica claramente. Si el abuelo tuvo, o el padre de él, problemas al hacer negocio, el abuelo, el papá de él va a tener problemas para hacer negocios y ella también. Consiguiente, dicen por acá. ¿Cómo se sana? Porque estamos viendo el problema, hay que ver cómo sanamos. Claro. Hay que darnos cuenta que nosotros tenemos una vida distinta. Hay que ver la importancia de conocer el árbol, es tratar de ver las decisiones que se tomaron erróneas y tratar de buscar información correcta para aplicar decisiones correctas. O sea, si mi papá hizo un negocio y no firmó un contrato, lo hizo de palabra, pues lo único que me está enseñando el árbol es que yo cuando haga contratos firme, cuando haga tratos firme papel. Y eso es lo que tenemos que entender y dejar este miedo de lado, amarrar bien las cosas y no cometer los mismos errores. Dicen por acá, hola, buenos días. Mi trauma es escuchar o haber visto a mi mamá teniendo relaciones sexuales. Y hasta el día de hoy no me gusta tener relaciones sexuales con mi pareja. Híjole, es fuerte, está Pues para claro. una terapia. Pero, bueno, pues aquí hay obviamente un trauma, pero es lo que él percibe de haber visto a su mamá teniendo intimidad. No sé si sea con su padre o con otra persona, ¿verdad? Pero debe de haber sido fuerte. Pero en la medida que él comprenda que es un proceso normal del ser humano, digo, no sé en qué condiciones haya visto a su madre, no sé si infidelidad o X, pero hay que comprender que todos los seres humanos... Supongamos que vio con su papá a sus dos... Sí, entró y los vio los como vio, pareja. Y eso Fue traumante. Pues fue traumatizante Sí, fue traumatizante Puede para ser. él. Sí, pero yo creo que hay algo más detrás de eso, ¿eh? Puede haber algo más fuerte detrás de eso. Pero comprender que, bueno, es parte de la vida. ¿Cuál es el miedo que le da? Que alguien abra la puerta y lo vea y se traume, probablemente si tiene hijos, sus hijos. Pues ponle seguro. Sí, ponerles... sencillo. No, ahí está la solución. Así de sencillo, claro. ¿no? O sea, no fuera Sí, de claro. broma, o sea, claro, Y claro. obviamente es ver qué interpreto yo sobre el sexo, porque a lo mejor desde ahí me hice una percepción de que era algo sucio, que lo que veía no era grato. A lo mejor fue muy grotesco para él como niño, pero ya de grande pues tiene que irle tomando otro sentido, ¿no? Y mira, yo más bien le preguntaría a esa persona si su madre, si su pareja coincide con la fecha de nacimiento de su madre o la fecha de concepción de su madre, porque o de una hermana. Porque lo que pasa ahí es que son dobles simbólicos y cuando existen esos dobles simbólicos cuesta mucho trabajo tener intimidad. Yo creo que va más por ahí. Él está confundido. Ojalá y nos pueda Él o ella, mandar pues, mensaje. efectivamente. Cuando tu pareja es doble de tu madre, va a haber mucho trabajo, sobre todo ya cuando viven juntos. Al principio el sexo es muy fogoso, pero cuando ya se casan, no va a haber intimidad. Pueden durar años sin intimidad. ¿Sí? Y cuando las mujeres se casan con alguien, o que se llama igual que papá, o que nace en el mismo mes con días de diferencia, puede haber 15, 20, o en el mes de concepción.
Entonces no va a haber intimidad. Y eso la biología lo marca así. Está escrito, no lo estoy inventando yo. Son investigaciones ya hechas. Y eso, pues obviamente no lo sabemos como sociedad y la iglesia no nos lo aclara, nos casa a todos por igual. Pero deberíamos de estar enterados, tener conocimiento de esto. No quiere decir que... Pero fíjate, la relación va a ser muy buena, porque se van a llevar como hermanos. También, si la persona es del mismo mes tuyo, es tu gemelo simbólico. Por ejemplo, si es de abril y tú eres de abril, no va a haber intimidad, pero se la van a llevar muy bien. Va a haber amistad, va a ser una relación perfecta, pero sin intimidad. Es que te voy a Oye, preguntar pero eso, es Susana, que te voy estamos a así preguntar. como que impactados, pero están llegando muchas llamadas del público y te preguntan también. Mi papá nos pegaba mucho, ahora soy mamá y me cuesta mucho trabajo ser amorosa. Yo soy muy dura, no les pego, pero soy demasiado dura. ¿Qué puedo hacer para no repetir los patrones de mi mamá? A ver, dos cosas. El que te hayan educado no es malo. Lo que fue malo a lo mejor fue la forma de educarte. Entonces hay que educar, pero sin golpes. Ahora, yo creo que esa falta de demostrar, dice que es dura. Muy dura. Esa falta de demostrar a lo mejor cariño, amor, viene de un miedo a la pérdida, ¿eh? Probablemente ella perdió joven a su madre o a su padre, o perdió, le dolió mucho, y lo que hacemos es que literal se hace el corazón de piedra. Yo me alejo de mis hijos para no encariñarme, para no... ¿Cómo te diré? Para no generar un mayor vínculo, y me estoy protegiendo de si ellos me faltan o yo les falto a ellos, no haya tanto dolor. Entonces, yo me recuerdo cuando murió mi papá, empecé a hacerme muy frío con la gente de mi edad hacia arriba. Con los niños no. Entonces me empecé a cuestionar por qué y me di cuenta que era eso. Yo había generado una relación muy amorosa con mi padre, cuando faltó me dolió muchísimo. Entonces yo estaba protegiendo a mis hijos y protegiéndome, a mi madre y a la gente que quedaba, de no hacer un vínculo muy afectivo para que no me doliera si alguno de los dos faltara. Ojo, vuelvo a lo mismo, es educar pero sin ser tan duro. Sin ser tan duro. Mira, ya cuando un niño habla, escucha, ya puedes hablar con él, expresándole, y hay castigos muy leves que son muy buenos, funcionales, y que no representan dolor para el bebé, para el niño, ¿no? Claro. Te preguntan, yo tengo una sobrina que la estafaron y está súper traumada, no sé cómo ayudarle. La estafaron. Bueno, pues qué te diré, que aprender de las cosas, ¿no? Pasar de la víctima al aprendiz. Algo que a mí me sirve mucho es darme cuenta en qué punto yo generé lo que sucedió. Porque hay un punto. Sí. Yo el otro día vi un Confianza. TikTok diciendo a una persona, les voy a contar story time, ya ves que están de moda. Sí. Story time de cómo me quitaron la herencia de mi padre. Y contaba que un novio le pidió todo el dinero para una inversión de un negocio de él. Y la chava estaba enojada. Digo, bueno, hay un punto en donde tú decides entregarle todo. O sea, si yo tengo 10,000 pesos, 100,000, 1,000,000, pues voy a poner en riesgo el 10%, pero no todo. Después no te quejes. Obviamente, si ya sucedió, lo que hay que hacer es aceptar, no hay otra, y aprender. Tienes algo que antes no tenías, aprendizaje. Pagaste por aprender. Pagó caro, porque Claro, fue un story carísimo. time de cómo se apentontó. Carísimo. Oye, ¿con qué podemos concluir, mi estimado Fer? Puedes aprender de los errores. Mira, cuando vemos los eventos con la mirada correcta, esos eventos horribles que nos pueden estar pasando en nuestra vida se convierten en eventos maestros. Todos los eventos tienen un polo negativo y uno positivo. Busca el positivo, lo vas a encontrar. Gracias, Fernando, Fer. hermano, muchas gracias. tenerte Cuídense, siempre que Dios con los gusto bendiga. tenerte aquí con Gracias, Fer. nosotros. Sí, hermano. ¿Tus Porque redes no es sociales? fácil. Fernando Sánchez Bio, o Biodesprogramación. TikTok, Facebook. Sí, Fernando Instagram. Sánchez Biodesprogramación, les voy a aparecer ahí. Ok. Muy interesante. Gracias, Fernando. Gracias a Muchas ustedes, Qué cuídense. buen Es tema. Oye, impresionante porque Oye, la verdad es que los el- traumas el- son canijos. El que está así con patrones repetitivos y traumas, válgame Dios. Es el que cuenta chistes, pero no nos cuenta. Rafael Ramírez, Se dice por yo lo ahí. veo muy sanito de su cabecita.